Solía creer que mi vida se construía sobre los cimientos más sólidos, el amor, la confianza y la honestidad de la persona con la que elegí compartir mi vida. 6 años juntos, sin una sombra de duda, sin una señal de alerta. Teníamos planes, sueños para un futuro lleno de felicidad, incluyendo la esperanza de formar una familia cuando mi esposa cumpliera 30 años. Confié en ella, no solo como mi esposa, sino como mi alma gemela, mi compañera en cada alegría y cada lucha. Entonces un día, todo se vino abajo. Mi hermanastro, alguien a quien una vez consideré familia, entró en nuestra casa como invitado, pero poco a poco destrozó lo más preciado de mi matrimonio. Un terrible secreto se reveló: estaba embarazada, pero no de mi hijo. Cuando le pedí respuestas, pruebas, su negación me hirió más profundamente que cualquier espada. Desde ese momento, la oscuridad lo envolvió todo, silencios de ira, noches de insomnio llenas de dudas, luchas interminables que no conducían a nada. La perdí mi confianza y la paz que una vez tuve en mi corazón. Pero la historia no termina ahí. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Disfruta del vídeo. Cuando miro hacia atrás ahora, casi parece que fue hace una vida, los primeros días de nuestra relación, llenos de esperanza y promesas. Nos conocimos en un evento de trabajo años atrás, solo dos amigos riéndonos, compartiendo historias, sin saber lo que nos esperaba. Durante esos primeros años, todo parecía fácil. Ella era fantástica, inteligente, hermosa y alguien a quien realmente quería a mi lado en cada etapa de mi vida. Reíamos, planeábamos y soñábamos juntos, como si nada pudiera destruir lo que teníamos. Pero debajo de toda esa alegría, no me di cuenta de que había tensiones sutiles de las que nunca hablábamos. Ella era más joven, y a menudo dudaba en apresurarse en cosas como el matrimonio o los hijos. Admiraba su claridad sobre lo que quería, esperar hasta estar lista para formar una familia, pero en mi interior, esa impaciencia latía silenciosamente. No era ira exactamente, sino más bien un anhelo oculto que retenía. A veces, me preguntaba si esperar cambiaría el desarrollo de nuestras vidas o si nos distanciaría poco a poco. Nuestras familias aportaron sus propias capas a este delicado equilibrio. Mi padre se volvió a casar cuando yo era adolescente, y Darren, mi hermanastro, se unió a la familia. Darren era un torbellino, impredecible, imprudente, pero aún así, parte de la familia. Mi esposa se adaptó a él con su propia discreción, mostrando una amabilidad que nunca esperé. Al principio, parecía que estábamos construyendo una familia más grande y extensa, llena de cariño. Pero incluso entonces, hubo momentos en que me sorprendí sintiéndome protector, a veces inquieto ante la energía caótica de Darren. A pesar de los ritmos irregulares bajo la superficie, nos adaptamos a una rutina que nos hacía sentir seguros. Los fines de semana los pasábamos cocinando juntos, las tardes tranquilas viendo películas antiguas, compartiendo esperanzas sobre el futuro. Me convencí de que solo el amor podía superar cualquier tormenta. Me quedaba en la sala viéndola cocinar, con su suave sonrisa, y pensaba: este es mi hogar. Estaba lista para formar una familia, para hacer realidad esos sueños, aunque guardé esos deseos en secreto por un tiempo más. Pero la vida, como he aprendido, tiene una forma de desenredar incluso los hilos más tensos. El día que Darren vino a quedarse con nosotros, su repentina llegada a mi apartamento, me pareció más un favor que una amenaza. Mi padre y mi madrastra me pidieron que le diera una oportunidad, y en contra de mi buen juicio, cedí. Primero se lo conté a mi esposa, y ella dijo que estaba de acuerdo. Aún así, una silenciosa inquietud se asentó en mi pecho. El pasado de Darren no era intachable, sus decisiones impulsivas e imprudentes lo atormentaban, y había visto demasiadas veces con qué facilidad se descontrolaba. Pero quería creer en lo bueno, creer que tal vez esta vez sería diferente. Los primeros días fueron llevaderos. Darren era bastante reservado, salía tarde y a veces no regresaba hasta la mañana. Mi esposa y yo bromeábamos al respecto, intentábamos ignorar las pequeñas grietas que se formaban en nuestras vidas. Pero los ritmos cotidianos empezaron a cambiar, de trasnochar a quedarse más tiempo en casa, de cenas inocentes a miradas inexplicables. Ojalá hubiera escuchado más fuerte entonces las campanas de alarma silenciosas. En esos momentos, me encontraba entre la confianza y la duda, incapaz de expresar plenamente el miedo que me invadía y demasiado asustada para admitir que ya estaba perdiendo lo que creía inquebrantable. Mirando hacia atrás,
Ahora veo lo rápido que cambiaron las cosas, las risas se apagaron, las conversaciones se acortaron, el hogar que una vez amé empezó a parecerme una frágil ilusión. La gente que nos rodeaba, mis padres, los amigos de mi esposa, solo veía la superficie, las sonrisas que lucíamos como máscaras. Pero por dentro, luchaba contra una tormenta que nadie podía calmar. La tensión crecía silenciosamente, amenazando con estallar. Y pronto lo haría. La palabra familia tiene un cierto peso que nunca aprecié del todo hasta que la presencia de Darren destrozó todo lo que creía saber. Darren, mi hermanastro, siempre había sido un personaje impredecible en nuestras vidas, un desconocido con una cara familiar, impredecible e imprudente. No era alguien con quien se pudiera contar, y sin embargo, cuando apareció en mi puerta, pidiendo quedarse, me sentí dividida entre la obligación y la duda. Había perdido su trabajo, otra vez, esta vez por presentarse borracho a una reunión de trabajo. Era el tipo de error que no se podía ignorar, y afectó mucho a nuestra familia. Mis padres me habían suplicado que lo dejara quedarse, convencidos de que estar cerca de la familia podría ayudarlo a encontrar su lugar. Quería creerles. Quería creer que Darren podía cambiar. Mi esposa, siempre optimista, accedió sin dudarlo. Yo era el reticente, estableciendo mis límites en silencio, nada de molestias, nada de visitas, mantener la paz. Darren prometió que lo respetaría, y por un tiempo, pareció que lo decía en serio. Salía por las noches, a veces hasta el amanecer, y durante el día se mantenía casi solo. Incluso me descubrí apreciando los pequeños momentos, preparó la cena un par de veces, se sentó con nosotros, compartió historias. Pero empezaron a aparecer grietas. Cuanto más se quedaba Darren, más cambiaba el ambiente en casa. Dejó de salir tanto. Las noches largas se convirtieron en días más largos en casa. Noté cambios sutiles, la forma en que mi esposa y Darren se miraban, como las conversaciones se volvían más silenciosas cuando yo entraba en la habitación. Descarté esos sentimientos, diciéndome que me lo imaginaba. Pero en el fondo, la paranoia me iba carcomiendo pieza por pieza. Un día, llegué temprano del trabajo y los encontré a ambos allí, demasiado cerca, demasiado cómodos. El corazón me latía con fuerza, pero reprimí el pánico creciente. Enfrenté a Darren en voz baja, sugiriéndole que pensara en sus próximos pasos, con la esperanza de que captara la indirecta y se fuera. Él lo hizo. Pero el silencio de mi esposa durante esa conversación fue ensordecedor. No dijo nada. No me defendió. No lo defendió. Solo observó. ¿Y ese silencio? Ese fue el punto de quiebre que no pude ignorar. Por la noche, permanecí despierto, con la imagen de su cercanía grabada a fuego en mi mente. Estaba atrapado entre el amor y la traición, la confianza y la sospecha. El hombre al que llamaba familia había invadido lo más sagrado de mi vida, y la mujer que amaba ya no era la compañera que creía conocer. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Luché con un torrente de emociones, ira, angustia, incredulidad. Pero en el fondo, la comprensión más dolorosa fue que, a veces, las personas más cercanas a ti pueden herirte profundamente. La traición no fueron solo sus acciones, fue el silencio, los secretos, la confianza rota. La confianza es algo frágil, algo en lo que creí con cada fibra de mi ser hasta que fue despojada poco a poco. Después de que Darren se fuera, quise convencerme de que la pesadilla había terminado, de que todo volvería a ser como antes. Pero el silencio entre mi esposa y yo era denso, demasiado denso para ignorarlo. Las grietas en nuestro matrimonio se abrían cada día más. Cosas sencillas se convertían en detonantes, una llamada perdida, una noche larga, una excusa vaga. Me encontraba cuestionando cada palabra, cada mirada. ¿Estaba ocultando algo? ¿Era una mentira la vida que construimos juntos? Estas preguntas me atormentaban sin descanso. Una tarde, al llegar a casa, ya la encontré allí, cabizbaja y en voz baja. No me había dicho que se había tomado medio día libre. En otra ocasión, Darren y ella llegaron a la vez, explicando que se habían conocido afuera. ¿Casualidad? Quise creerlo, pero esos pequeños momentos se acumulaban, agudizando el dolor de la traición. Lo reprimí todo, temeroso de afrontar la verdad, pero incapaz de soltar mis sospechas. El peso era aplastante.
La duda me carcomía en la oscuridad de la noche, socavando la confianza que una vez atesoré. Mi corazón clamaba por respuestas, pero la razón me susurraba cautela, sin pruebas, sin acusaciones, al menos no todavía. Al final, la tensión se rompió. Una noche tranquila, durante la cena, lo puse todo sobre la mesa. Con voz temblorosa, pregunté algo que me llenaba de pavor: ¿es mío este bebé? Su rostro se contorsionó de ira y conmoción. Me llamó cruel, un monstruo, por siquiera sugerir algo así. La mujer que amaba se transformó en ese instante, sus ojos brillaron de dolor y furia, y el tranquilo hogar se sumió en el caos. Ella lo negó todo con vehemencia, pero el daño ya estaba hecho. La discusión se descontroló. Las palabras se convirtieron en armas. Le rogué honestidad, ella exigió confianza. Entre nosotros había un abismo, demasiado grande para salvarlo solo con promesas. Esa noche, nuestro matrimonio estaba en ruinas. Me ahogaba, la desconfianza se enfrentaba al amor, la ira chocaba con la desesperación. La idea de que ella llevara el hijo de otro hombre era insoportable, como un veneno que se filtraba en cada rincón de mi alma. Pero bajo la rabia se escondía un dolor más profundo, la brutal realidad de que la mujer a la que le di todo podría ya haberse entregado. Y luego se fue. Sin decir una palabra, sin despedirse. En el momento en que supimos que estaba embarazada, mi mundo se transformó de una forma que jamás imaginé. El momento no era el adecuado, demasiado cerca de cuando Darren vivía con nosotros, demasiado pronto para los planes que habíamos hecho con tanto esmero. Recuerdo tener la prueba de embarazo en las manos, su peso aplastándome por dentro. No se trataba solo de un bebé. Era la prueba de una verdad que no estaba preparada para afrontar, pero que no podía negar. Quería gritar, hacer todas las preguntas que me rondaban la cabeza. Pero el silencio entre nosotros era denso, insoportable. Dijo que quería quedarse con el bebé, que era una bendición aunque no lo hubiera planeado. Una parte de mí quería creer, quería aferrarme a la esperanza de que esto aún era, bajo nuestro techo, una señal de un nuevo comienzo. Pero la esperanza pronto se convirtió en agonía. Pasaron los días, llenos de indiferencia y palabras amargas. No podía quitarme la sensación de que ocultaban algo más. Entonces, una mañana, me dijo, tranquila y distante, que había tomado la decisión de interrumpir el embarazo. Un aborto. Sin decírmelo. Me quedé atónito. Sin palabras. Traicionado de una manera que las palabras no pueden describir. ¿Cómo pudo la mujer que amaba tomar una decisión tan trascendental sin mí? El dolor no era solo perder esa vida potencial, sino perder el último hilo de confianza al que me aferraba. Su decisión se sintió como una traición definitiva, borrando la posibilidad de reparación, de sanación. La ira que siguió fue un incendio forestal que consumió todo pensamiento racional. Nuestro hogar, antes lleno de risas y amor, se convirtió en un campo de batalla de acusaciones y silencio. Llamé a mi abogado esa misma noche, con la voz temblorosa por el peso del dolor y la furia. Estaba furiosa, me llamó inmadura por involucrar a mi familia en algo personal. Pero ya no me importaba. Necesitaba protegerme, mi cordura y todo lo que había construido. Contacté a sus padres, consciente de las consecuencias que esto traería. Su familia estaba devastada, incluso furiosa, por privarla de la herencia que una vez le prometieron. Vi cómo todo lo que conocía se desmoronaba. Una parte de mí sentía pena, pero la mayor parte estaba aturdida, quizás aliviada, de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Se redactaron los papeles del divorcio. Nuestras conversaciones se redujeron a frías discusiones legales. La mujer con la que una vez soñé una vida se convirtió en una desconocida a la que apenas reconocí. En medio de este caos, Darren desapareció, aislado por mi padre y, por extensión, por mí. Pero el daño fue irreversible. La familia que esperaba proteger quedó destrozada sin remedio. El tribunal es un lugar frío, duro, implacable, un lugar donde las emociones crudas deben ocultarse tras una máscara de razón. Pero por dentro, era una tormenta de dolor, ira e incredulidad al entrar en ese cuadrilátero de lucha llamado divorcio. La mujer que una vez amé ya no era solo mi esposa, era mi adversaria. La batalla legal fue agotadora. Cada sesión, cada declaración, desvelaba capas de nuestra vida destrozada, mentiras, verdades y todo lo demás.
El testimonio jurado de Darren rompió el silencio con una claridad brutal. Su disculpa me pareció hueca, pero para el tribunal fue una prueba crucial que confirmó lo que siempre había sospechado. Observé el forcejeo de mi esposa mientras las preguntas del juez desgarraban su fachada cuidadosamente construida. Sus relatos flaqueaban bajo juramento, surgían inconsistencias que erosionaban la mínima compasión que pudiera haberle quedado. La mujer que una vez me gritó por dudar de ella ahora estaba atrapada en una red que ella misma había creado. Lo que empeoró las cosas fue el caos emocional que me invadió fuera del juzgado. Amigos que pensé que me apoyarían se distanciaron. Mis familiares susurraban su temor a la ruptura de lazos y la pérdida de futuras celebraciones. Cada mensaje, cada llamada de mi ex era un recordatorio de promesas rotas y sueños destrozados. Y entonces llegaron las fotos, prueba íntima e irrefutable de su romance. Imágenes que me dejaron sin aliento, imágenes que cimentaron la realidad que tanto temía. Llevé esas fotos conmigo, no para alimentar la ira, sino para recordarme por qué no podía conformarme con nada menos que la justicia. Pero la justicia es complicada cuando las emociones son tan profundas. Mi esposa luchó con fiereza por la pensión alimenticia, con la esperanza de reclamar una parte de lo que yo había construido. Pero con las pruebas acumuladas en su contra, su posición se debilitó. Las negociaciones para llegar a un acuerdo fueron tensas, llenas de rencores silenciosos e insultos velados. Al final, cedió, renunciar a la pensión alimenticia y tomar solo lo que le correspondía por derecho. Fue una victoria amarga, con un toque de alivio y tristeza. Mientras tanto, Darren desapareció de nuestras vidas, separado por mi padre, y con razón. Sin embargo, meses después, me llegó la noticia de que habían reavivado su relación en secreto. Ese dolor fue más profundo que cualquier batalla legal. La idea de verlos juntos de nuevo, ambos indiferentes a las ruinas que habían quedado atrás, era casi insoportable. A través de toda esta turbulencia, me di cuenta de que el dolor podía ser una maestra. Al asistir a innumerables audiencias y negociaciones de acuerdos, aprendí sobre la fuerza silenciosa para alejarme de la traición y reconstruir sin que la amargura me consumiera. Las secuelas de la traición y el divorcio son un desierto, un terreno solitario y accidentado donde cada paso se siente incierto. Cuando la situación se asentó y las batallas legales quedaron atrás, me quedé con un vacío enorme. La vida familiar que una vez conocí se había esfumado, reemplazada por el silencio y recuerdos que me dolían más que cualquier herida. Al principio, las mañanas eran las más difíciles. Al despertar sola en un apartamento lleno de ecos de lo que solía ser, me atormentaba la pregunta: ¿cómo pudo todo desmoronarse tan completamente? La traición no se trataba solo de las promesas rotas, sino de perder el futuro que había imaginado, los sueños que sentía robados. Pero dentro de ese dolor, surgió algo más, una brasa de resiliencia, un destello de esperanza. Amigos que antes parecían distantes regresaron, ofreciéndome un apoyo silencioso. Mi padre, quien una vez fue testigo del desmoronamiento de nuestra familia, se convirtió en mi apoyo, recordándome que la familia no se define solo por la sangre, sino por quienes te apoyan en medio de la tormenta. Incluso la ausencia de Darren fue un alivio cruel. El hombre que desde el principio había sido una fuente de caos finalmente se había desprendido. Me encontré saliendo de mi zona de confort, uniéndome a grupos de apoyo, reconectando con antiguas pasiones y aprendiendo poco a poco a encontrar alegría en lo cotidiano. No fue fácil. Hubo días en que el peso de la soledad amenazó con hundirme, pero cada vez elegí levantarme, reconstruirme, creer en un futuro mejor. Este viaje no se trataba solo de sanar de un desamor, sino de redescubrir quién era yo bajo el dolor. Aprender a perdonar, no por ellos, sino por mi propia paz. Abrazar una fuerza que desconocía. Y a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que los finales pueden ser comienzos disfrazados. Aunque las cicatrices persistan, recuerdos de lo perdido, el futuro ofrece nuevas posibilidades. Ya no soy el mismo hombre que era antes, pero quizás sea algo bueno. Porque el crecimiento, incluso desde las heridas más profundas, puede conducir a la fortaleza más profunda. Gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez has enfrentado la traición, el desamor o el dolor de reconstruir, espero que mi experiencia te ilumine. La vida no siempre resulta como la planeamos, pero con valentía y apoyo, podemos encontrar el camino a seguir. Comparte tus opiniones o experiencias similares en los comentarios.
Me encantaría saberlo. Y si esta historia te resultó significativa, recuerda darle a me gusta y suscribirte para más. El viaje hacia la curación nunca es fácil, pero siempre vale la pena.